Buonasera amici di calcio, di storia del calcio spagnolo. Oggi torniamo con un nostro live e abbiamo un ospite d'eccezione, José Antonio Sánchez Vallejo, autore di 2 libri sulla selezione spagnola. Per questo oggi faremo il live, lo faremo in uno spagnolo abbastanza comprensibile. Niente, diamo il benvenuto al nostro ospite. Hola, José. Ciao, grazie Yuri. Eres bienvenido. Y gracias a ti para participar con nosotros. Y nada, preséntate, háblanos un poco de ti, de tu pasión del fútbol, de dónde viene, de tu background. Bueno, viene prácticamente desde la cuna, desde el nacimiento. Bueno, yo soy José Antonio Sánchez, bueno, soy escritor de libros de fútbol. Estamos estrenando ya el segundo. El primero, como tú bien conoces, va sobre la historia del Mundial 94, el que Italia y España tienen mucho en común, y este segundo, recién salido, pues se habla del 2002, donde también, aunque no se enfrentaron España e Italia, pues tienen también muchas historias comunes. Bueno, yo soy profesor de inglés y también he trabajado muchos años en baloncesto, categoría profesional, y bueno, siempre me ha gustado mucho el deporte y escribir sobre deporte. Tenía también mi blog, mi canal YouTube, y bueno, siempre haciendo cosas relacionadas como un hobby y como una pasión que está aquí dentro, en el cuore, ¿no? ¿Está bien dicho? Sí. El corazón. Y bueno, teniendo la suerte que gracias al fútbol, pues conocer gente interesante, como por ejemplo eres tú. Así que Gracias. ese más o menos es mi vida. Así soy yo. Bueno, tú eres originario de Vélez, Málaga, ¿no? El Sí, país de Fernando Hierro, ¿no? sí, aquí nació Fernando Hierro. También otros jugadores que han jugado en primera división, como Esteban, que jugó en el Barcelona en la época de Maradona y Chusta, Esteban Vigo. También los hermanos de Fernando Hierro jugaron en primera división. Así que bueno, esta es una tierra de mucho fútbol, de mucha pasión por el deporte rey en España. Y bueno, yo eso lo viví desde pequeño. Mi padre, gran fanático también, jugó a nivel local. Y yo esa pasión, a veces puedo ser un poco enfermo, ¿no? Un poco loco, ver todos los partidos, querer saber siempre de toda la vida, cuando no había internet, todas las alineaciones, los jugadores, los equipos, no solo de España, sino también del calcio, de la Premier, de todo. Y bueno, pues seguimos, somos niños grandes, pero seguimos teniendo esa pasión de cuando era uno muy pequeño. Sí, nosotros venimos de una generación que pre-internet. ¿Mm? Porque claro, cuando nosotros éramos pequeños, más o menos somos de la misma generación y al tiempo no había internet, entonces era más difícil obtener informaciones y uno estaba pendiente de la radio, de los periódicos que salía el lunes, era un poco, por un lado era más divertido, ahora claro, todo el mundo tiene acceso a información en tiempo real, cualquier chiquillo puede saber, no sé qué, del partido de los Asuna o de cualquier partido de segunda división y al tiempo era mucho más difícil. Y claro, nosotros, por ejemplo, yo viviendo en Italia, claro, nosotros llegaban noticias de España no tan frecuente como uno la podía obtener a nivel local. Por ejemplo, nosotros era un bombardeo de Serie A, y a veces salían algunos artículos sobre el Real Madrid, o el Barcelona, sobre todo si había algún enfrentamiento en Europa. Por ejemplo, si había un partido de Recopa o de la Copa dei Campioni, la Champions League de Champions. entonces. Sí, entonces ahí ya se hablaba más de Real Madrid o de Barcelona, normalmente, o de Atlético, los que tocaban enfrentarse a los equipos italianos. Pero claro, al tiempo era un poco algunos aspectos eran oscuros, no sabía estos jugadores cómo jugaba, no sé. Claro, el periódico te Sí. hablaba de una manera, pero claro, era su versión. Sí, ahí había una parte que era de desconocimiento, que eso le hacía tener más mística, más Exacto. emoción, expectación cuando tú jugabas pues, con Milan, con Inter, no sé, con Bayern München, cualquier equipo europeo, era una aventura, porque tú antes del partido tú no sabías nada, tú no podías hacer
una previa, como se puede hacer ahora, porque no tenían los datos para hacerlo. Y también, pues, veías a los jugadores y te parecían como gigantes, ¿no? Mucho, porque no conocías a esos jugadores y te maravillaba, te abrían los ojos por la sorpresa, ¿no? Ahora es diferente. Yo, como soy más romántico, me gusta más lo nuestro, porque te permitía ir descubriendo sobre la marcha este tipo de jugadores. Luego, aparte, yo siempre me ha gustado saber, con los poquísimos medios que podíamos tener a disposición, como tú bien sabes, pues siempre alguna revista, aquí en España muy famosa la revista Don Balón, Sí. que siempre nos tenía informados, lo poquito que podíamos tener, algunas guías de ligas internacionales ya mediados de los 90 y bueno, siempre Eurosport, por ejemplo, era un canal de referencia. Luego aquí en España empezaron ya las canales digitales como Canal Plus y te daban resúmenes pues, de la Liga Argentina, del calcio. Luego entró una cadena que se llamaba Sportmanía y en Sportmanía daban muchos partidos durante la semana pues, de todas las principales ligas y ahí ya es cuando ya me vuelvo loco. O sea, ahí ya es cuando veo todo, tomo notas con mi libreta y bolígrafo de todos los equipos y de todos los jugadores, todos los entrenadores. Y yo hay veces que recuerdo más alineaciones de jugadores de esa época, mediados de los 90 o principios de los 90, que de los últimos años. Y bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Muchas veces me junto con amigos de esa época y pasamos 2-3 horas hablando del calcio o de la Premier de hace 30 años. Sí, yo también. A veces es más fácil recordarse, no sé, el equipo del Milan o del Inter o del Real Madrid de los años 80 o 90 que los de ahora, por ejemplo. Porque además como los jugadores duraban más en el equipo, entonces era como... Sí. Era más como fidelización. Sí, también la ley Bosman Sí, cambia también, claro. cambia también todo esto. La ley Bosman del 96-97 cambia el panorama y bueno, y se empiezan a ir cambiar jugadores de país, también el tema este de los pasaportes falsos, bueno, Sí. o abuelo, ¿no? Abuelo de tal, ¿no? Como Recoba, que de repente sale y tenía un abuelo. Perón también fue sancionado. Claro. Ha habido muchas historias de ese tipo y cambia el fútbol. Yo pienso que para mal, en el sentido de que fue una cosa, ya era una cosa diferente. Y hay cosas, por ejemplo, que hay que explicar a la gente joven, como que antiguamente pues, se jugaba, los dorsales eran del 1 al 11. Eso también, sí. Y de verdad, en serio, y que solo jugaban tres extranjeros por equipo y Al no sé, principio 2. Sí. Y los extranjeros luego pasaron a 3. O a 3 o 4, pero solo podían jugar 3. Por lo menos aquí en España era así, que podías tener 4 en plantilla, pero solo podían jugar 3. Sí. En Italia era al principio 2. Luego creo que en el 90 o en el 89 pasaron a ser 3. Y ahí hay como el Milán de los tulipanes, que había 3 holandeses, el Inter de los alemanes, que había 3 alemanes. Y sí, claro. Sí, porque al principio Rijkaard, el tercer tulipán, empujó de préstamo en el Real Zaragoza, porque Zaragoza un año. No lo podían es fichar, verdad. estaban esperando que cambiara la regla. Sí, 88-89, sí, lo que tú dices, el Milán y el Inter. Al principio no con Klinsmann, sino con el pelado Díaz. Sí, Díaz fue con Díaz delantero y luego entró Klinsmann y ya era con 3. Sí. Y ahora ya no se sabe de qué país es cada jugador. Claro. Hay plantillas que son totalmente extranjeras y bueno, es el negocio. Yo creo que con la entrada de Bosman ha terminado el deporte, hasta ahí fue un deporte, luego empezó a ser negocio. Sí, ya se pierde un poco también la identidad de cada club, ¿no? Estaba muy bien que, por ejemplo, los mismos jugadores que tú veías en el Real Madrid, por ejemplo, pues era la base de la selección española. O bueno, los del Milan con por ejemplo, en esta del 94, pues hay 7 jugadores del Milan y 7 del Parma. Sí.
entonces ya te da una idea un poco de dónde estaba cada uno de los equipos, ¿no? El Milan campeón de Europa, el Parma ese año jugó la final de la Recopa y había ganado la Recopa el año anterior. Entonces, simboliza el calcio italiano y la selección. Y el Real Madrid y el Barcelona, por ejemplo, lo mismo. Barcelona en el Mundial 94 lleva 9 jugadores. Del subcampeón de Europa, en la famosa final de Atenas, pues entonces tú dices, vale, Liga Española, Selección Española. Ahora eso ya no. No existe. Bueno, has hablado del 94 y este es tu libro sobre la selección, la aventura de la selección de Clemente en el Mundial de Estados Unidos. Y bueno, el libro habla de cómo empezó y cómo acabó la selección en el Mundial. Pero hace un paso atrás. Sí, hablando de cómo viene, por qué Clemente llega a la selección, lo que pasó en el Mundial 90 y lo que pasó que España no se cualificó por lo europeo del 92 y ahí como salió en la prensa, o bueno, la opinión común era que a la selección le faltaba la furia. Y faltándole la furia, fue casi una obligación llamar Clemente, que fue el representante de la furia. Suele pasar un poco como ciclos, ¿no? Que se apuesta por un modelo de juego, más furia, podemos decir, y te va mal, y dices, bueno, vamos a probar un estilo más técnico. Y te va mal con el técnico y vuelves al de la furia, ¿no? Pues en esa estábamos un poco. Por eso a mí siempre me gusta... podemos empezar la historia desde el 94, claro, pero teníamos que saber un poco de dónde venía esto, no muy lejos, para saber el por qué Clemente y por qué ese estilo. Y los 2 primeros capítulos pues están dedicados primero a la Italia 90, que nos deja un regusto muy amargo porque teníamos un equipo que se despegaba de lo que era la furia porque buscaba el talento de Michel, de Martín Vázquez y sobre todo de Butragueño, aunque no tuvo un mundial muy acertado. De hecho, no metió ningún gol. Y ese modelo fracasa la clasificación para el 92, también como le pasa a Italia, con Vicini, que no se clasifica para la Eurocopa de Suecia, y ahí hay que romper el modelo. Ahí es imposible. Claro, exactamente. Entonces ahí pues Italia busca pues los éxitos no tan lejanos de Sacchi como en el Milan. Y España, pues, opta por un entrenador que, como se lee en el capítulo 2, que es el dedicado a Clemente, pues es un entrenador que había tenido mucho éxito en los años 80 en España, que ha ganado la Liga 2 veces con el Athletic de Bilbao, y se caracterizaba eso por un juego duro, fuerte muy cerrado en defensa, fuerte en el medio campo y el contragolpe, además que lo dice él también. Me estás poniendo ahí una imagen ahí que me va a dar dolor de estómago, mira. Sí, mira, sobre todo de este partido. Ahí está Pizzi. Mira, y es el empate de Julio Salinas. Sí. Que marcó en 3 mundiales diferentes. Salinas, que va a ser el gran protagonista en el libro. Sí, y este es el gol de Stojkovic. Sí. Fíjate en la barrera, Michel, el último del fondo, ¿ves? Agacha la cabeza y por ahí entra el balón. A ver, fue un torneo muy corto porque España ganó, o sea, fue primera de grupo, empezó muy al partido con Uruguay, 0-0, jugando a nada, un partido súper aburrido, el hat-trick de Michel a Corea. Creo que contra Uruguay Rubén Sosa falló un penalti. Sí, pero un penalti, pero que salió, ¿recuerdas este penalti de Sergio Ramos? Nubes casi llegó a la siguiente ciudad. Fue en Udine, en el Friuli, y casi llega, no sé cuál sería la ciudad más cercana. Bueno, creo que de ahí llega directamente en Eslovenia o en Austria. Ah, pues seguro. Está por ahí todavía. Está casi pegado al confín. Y sí, empate a 0 con Uruguay y gracias. 3-1 a Corea del Sur con los 3 goles de Michel. Y el 2-1 a Bélgica. Sí.
y una Bélgica que nos había ganado en el Mundial 86. Y fue una revancha. Sí, un poco revancha, pero fue en primera fase y tampoco hubiera estado bien en semifinales, una cosa más cerca del trofeo. Y España pasó a primera de grupo y como si aquí en España en eso somos muy eufóricos. Si nos va mal, todo es un desastre, y si nos va bien, ya somos los mejores y los más favoritos a todo. Y eso pasó un poco con esa España. Y entonces cuando llegó el partido contra Yugoslavia, pensábamos que íbamos a ganar relativamente fácil. Yo creo que no se le respetó tanto. Y Yugoslavia tenía un equipazo. Tenía un gran equipo. Aunque no había hecho un buen arranque de mundial, pero el equipo era muy bueno. Sí, o sea, sí. Tenía además Savicevic y Katanec y tenía Ivkovic, el portero, que paró, por supuesto, un penalti a Maradona. De él hay una leyenda que paró 2 penaltis a Maradona. Lo primero en un partido, creo, de Copa UEFA. Sí, Sporting Lisboa. Sí, Sporting Lisboa, y ahí apostó, le dijo a Diego, vas a jugar, no sé, $150 sobre el penalti. Y Maradona dijo, vale, y lo paró. Y cuando se enfrentaron en los cuartos de final, lo volvió a parar. Claro, luego Argentina tenía a Goicoechea, que llegó en el Mundial desconocido, porque era como el tercer portero. Y al final jugó y fue protagonista porque además paró contra Italia, paró 2 penaltis. Sí. Fue muy odiado. Claro, lógico. Que recuerda solo, lleva solo más recuerdo. Sí, eso es normal, como Canigia, ¿no? Canigia, sí. Es lo mismo, ¿no? Luego sí jugó en Italia también, pero a veces, cuando juegas para tu país, es como lo de Maradona, ¿no? Con el himno, ¿no? La famosa polémica de la pitada al himno. Bueno, pues es lógico que el público, por muy de San Paolo y muy del Napoli que fuera, no iba a apoyar a Maradona antes que a su selección. Eso el himno fue en la final. Sí, pero el Napoli estuvo como bastante neutral. O sea, apoyó a Italia, pero no pitó a Argentina. Luego, claro, una vez que Argentina gana contra Italia, de ahí empezó a ser el enemigo número 1 Maradona, y Argentina, todo el mundo odiando a Argentina, toda Italia odiando a Argentina. Y nada, en aquel momento, luego, claro, como llegó a la final en Roma, todo el mundo pitó. Claro, pero hay que distinguir. Y ahí se rompió el juguete Maradona, Napoli, Italia, y se rompió la magia. Sí, pero hay que diferenciar siempre el club de la selección. No sé, como si cuando estaba aquí Cristiano Ronaldo y los aficionados del Real Madrid no van a animar a Portugal antes que a España. O Messi, si se cruza Argentina, ya no. ya no pasa nada, pero un gran jugador no tiene nada que ver. Cuando juega en el club es una cosa y cuando juega en sus selecciones es otra. Y nada, pues España ahí en el 90, nos quedamos en octavos pensando siempre que teníamos equipo para más, y luego la realidad era que no, que Yugoslavia, un gran equipo, pues te había mandado para casa. Hombre, no siendo superior, pero sí pues, siendo más efectivo en los momentos decisivos, claro. Y a partir de ahí también empieza la cuesta abajo de España, y ya es la que vamos contando en el libro, finales de los 90, el 91, que es un desastre, contando todos los partidos uno por uno, y cómo el seleccionador, que también lo conocéis mucho en Italia, Luis Suárez, que es una leyenda del Inter Milán, pues al final acaba destituido. Entra otro seleccionador que estuvo muy poco tiempo, que es Vicente Miera, que es uno de los grandes olvidados del mundo del fútbol aquí en España, y que, por ejemplo... ganó las Olimpiadas. Sí, eso te iba a comentar, que es el seleccionador de España en las Olimpiadas, nuestro único oro olímpico, que por poco ha sido el segundo ahora en Tokio. Casi. Pero nadie se acuerda de él, más allá de, muy poca gente se acuerda. Entonces también mi libro era un poco homenaje. Hay un capítulo dedicado solo a Vicente Miera, porque muy poca gente le recuerda dentro de la historia de la selección. Y no iba mal con el equipo, porque ya cuando él lo coge, prácticamente España está eliminada para Eurocopa 92, y de repente, pues,
deciden poner a Clemente. Bueno, de repente no, hay muchos motivos que ahí los explico porque son muchos. Y nada, desaparece Vicente Miera y nunca más supimos de él. Y hay Clemente para lo bueno y para lo malo, porque tenía sus Una de las cosas primeras buenas. cosas que hizo Clemente fue quella de cortar un poco en el pasado. Sí. Y la quinta del Buite se quedó fuera de la selección. Sí, ahí, bueno, como en todo, hay que conocer las dos partes, las dos versiones de la historia y un poco conocer las opiniones de todo el mundo, ¿no? Pues yo por eso lo que hago es lo junto un poco todo para que el que lo lea diga, vale, no me quedo solo con esto que recuerdo o esto que me contaron, sino bueno, vamos a conocer todo, ¿no? Claro, hay que saber la versión, no solo la de Mitchell, pero también hay Ni la de razones Clemente, de Clemente, ni la de obviamente. Clemente tampoco, Claro. ni de los periodistas tampoco, Exacto. porque a veces no son visiones neutrales. Y estaba claro que es lógico que si un modelo no ha funcionado, el siguiente tiene que ser un modelo diferente. Y él vio que el equipo en defensa no estaba fuerte y introdujo muchos jugadores pues, más fuertes físicamente, más altos, en el centro del campo, en vez de jugar con centrocampistas más técnicos. Por ejemplo, en lo lógico que ya en esa época Guardiola, que era todavía muy jovencito, pero ya podía ser el manejador del equipo, ¿no? El 5, como dicen en Argentina, del equipo. Y no jugaba nunca, o muy poco. Y Sí, prefería jugar muy poco. Jugaba Fernando Hierro y Nadal, jugadores del Barcelona, que eran defensas, jugaban como centrocampistas, en otra posición, en otro rol, pero no dejaban de ser jugadores, yo le digo como sostén, ¿no? Como para que el equipo no se rompa como y siempre pilares. tuviera... Sí, sí. Y a partir de ahí ese era el estilo, a veces con 5 defensas, a veces con 4 más Hierro y Nadal, que la gente decía, no, juega con 6, no, juega con 4. 4 atrás y 2 por delante. Sí. Es un poco los matices que hay que incorporar. ¿Qué pasa? Pues como se dice aquí, la manta corta. Es decir, si tú pones más gente en defensa, llegas con menos gente al ataque. Eso es así. Y entonces en ataque nos quedábamos cortos y además pues cambió a los jugadores y sobre todo lo más importante pues que renuncia a tener a Mitchell, a Martín Vázquez y a Butragueño, que los tres eran del Real Madrid y los tres pues eran los 3 años antes eran los 3 jugadores más importantes de la selección. Entonces eso en España es un shock. Quedarse sin Butragueño, sobre todo, que en esa época y durante hasta 2001 fue el máximo goleador de la selección, es un shock. Es verdad que Butragueño ya, las cosas como son, estaba ya en cuesta abajo. No podemos decir otra cosa. Pero renunciar a él totalmente, porque dice, bueno, puede jugar titular, unos días desde el banquillo, pero ya fue, oye, hubo un momento que ya dijeron, llegó a jugar, muy poco, pero llegó a jugar con Clemente, pero ya hay un partido contra Eire que ya nunca más. Y ya no volvieron ninguno de Fue los tres. bastante drástico en la Sí, decisión. Sí. Y él punta mucho, bueno, apuesta mucho sobre los jugadores del Barcelona. Aunque el Barcelona tenía un estilo totalmente diferente a lo de Clemente, porque el Barcelona de sí, Cruyff era un equipo que jugaba bien la pelota y todo. Cruyff siempre ha dicho que a él no le gustaba entrenar la fase defensiva. Siempre decía, bueno, lo importante es que metemos un gol más del equipo adversario. sí. Si no meten 3, vamos a intentar meter 4 o 5. Y claro, era un espectáculo, bueno, al nivel defensivo que era a veces puesto, y como en la final contra el Milan, que perdió 4-0. Y pues claro, él lleva muchos jugadores del Barcelona, pero lo adapta a su estilo. Como, claro, había mucho polivalente, decimos, como Sí, Vaquero, por ejemplo, Joan Andoni Goicoechea, que jugaba como juegan todas las extremos y posiciones. poder jugar como carrilero, como en diferentes posiciones. Julio Salinas, que en el Barcelona estaba en el banquillo, en la selección era el delantero titular. Sí, Además. sí. Hay mucho contraste y es muy curioso. Sí. Sinceramente, yo me divertí mucho, me he divertido mucho
comparando porque me quería ver siempre esos mismos jugadores, me veía un partido del Barcelona de esa temporada o de anteriores y comparándolo, siempre pensando para el libro cómo jugaban ahí y cómo jugaba la selección y no parecían ni los mismos jugadores, parecía otro jugador. Y es muy curioso porque son los mismos jugadores, como tú bien dices, en estilos totalmente diferentes, un 3-4-3 muy marcado de Cruyff, que es la de Holanda de los 70, y siempre teniendo solo 3 defensas para 2 delanteros del otro equipo, mientras que para 2 delanteros contra España, pues había 5 y 6 jugadores. O sea que no tiene nada que ver, eran los mismos jugadores. También eran los mismos porque es verdad que en esos años el Barcelona dominó la Liga Española, ganó 4 ligas seguidas, ganó la Copa Europa del 92, finalista del 94, la Recopa del 89, con la Sampdoria, finalista en el 91 la Recopa con el United, o sea que en verdad era el club de referencia y era lógico que fuera el que más jugadores llevaba a la selección. Y bueno, también pasa que muchos de esos jugadores los conocía Clemente porque son de origen de País Vasco, que habían jugado para él en el Bilbao algunos, Bizarreta, por ejemplo, sí. Y muchos jugadores de la Real Sociedad, Begiristain, Vaquero, que lo has mencionado tú antes, Alcorta, todos son jugadores que habían jugado y que él conocía perfectamente. O sea que en esa mezcla un poco extraña, pues ahí nos fuimos al Mundial de USA 94 a ver si se rompía la racha. Pero no. Y por el Mundial, además, él fue bastante como iba con los suyos. O sea, él como ignoró, como no tomó en consideración otro delantero, por ejemplo. Tú en el libro pones el caso de Ziganda, de los Osasuna y del Athletic Club, que marcó como, creo en 2 temporadas marcó algo como 35 goles. Sí, también 35. El Carlos Muñoz del Oviedo, lo mismo, marcó en 2 temporadas 38 goles, pero nunca lo llamó. Él no, son casos muy raros, raros porque lo puesto ahora en 2021, ¿no? Que no se entiende cómo puede ser que no formaran parte. A ver, el de Carlos sí tiene era un problema personal que tenían ellos, que también reproduzco una parte de la entrevista que él dio y lo explica ahí perfectamente. De hecho, Carlos jugó con Vicente Miera, del que hemos hablado antes, y en 6 partidos metió 6 goles con la selección. Ojo. Entonces, había delantero, aparte que es uno de mis delanteros favoritos. He tenido la suerte de hablar con él y yo es un ídolo, ¿no? Estos que te gusta mucho cómo jugaba. Jugaban el Oviedo con Lacatus, sí, hacían pareja los dos. Hay una eliminatoria. Y tiempo el Oviedo era un clásico de la liga, estaba siempre en la liga y claro, equipo mítico. Por eso. Y luego, pues, y Ziganda era un caso súper raro porque era un jugador que parecía del perfil y no, salvo un jugador internacional 2 veces. Pero bueno, totalmente anecdótico, no formaban parte y se quedaron ellos y otros jugadores centrocampistas o centrocampistas ofensivos, sí, como Fran, por ejemplo, del Deportivo de La Coruña, o Higuera, que era un muy buen delantero, extremo derecha y Zaragoza. Y él piensa más en ese bloque, en ese grupo, piensa que bueno, que para a lo que quiere jugar no necesita tantos jugadores de ataque o prefiere otro tipo de jugador y con eso apuesta y bueno, va claramente con Salinas como delantero, Luis Enrique, nuestro seleccionador actual, jugando también en la parte ofensiva, Goicoechea, que lo has mencionado por la parte derecha, y lo demás un poco eso, contención, y luego tenemos en el Mundial inesperado un poco lo de Caminero, porque Caminero no era un jugador tan ofensivo y con tanto gol como el que vamos a tener en ese Mundial, y fue un poco el que lleva el peso ofensivo del equipo, pero sin esa actuación de Caminero. Sí, hizo un Mundial fantástico Caminero. Y además marcó contra Italia. Sí, el gol del empate, había marcado con Bolivia y era nuestro referente. Sí, pero además era un jugador eso que, curioso porque él iba como centrocampista, pero más de contención, podemos decir,
bueno, en esos dos jugadores por delante de la defensa, y no era un jugador que ya había explotado. Explota el año siguiente con el Atlético de Madrid, ganando la famosa temporada del doblete, Sí. que gana Liga y Copa en el 96, 95-96, pero no era un jugador todavía ofensivo, era más bien un medio centro. De hecho, él empezó haciendo defensa central y fue evolucionando hacia adelante, pero todavía no era un media punta como lo que fue en ese mundial. Y yo siempre pienso que si España hubiera llegado a la final, hubiera llegado lejos, podría haber sido hasta el mejor jugador del campeonato, un estilo así como Toto Schillaci, una cosa así, por lo inesperado realmente de que fue su aparición. La sorpresa, sí. Sí, absolutamente. Hizo un poco al revés de Fernando Hierro, que Fernando Hierro empezó como media punta, marcando goles, y luego empezó como centrocampista central, y al final acabó la carrera, la mayoría de la carrera jugó de central de defensa. Sí, al principio Fernando Hierro era más centrocampista ofensivo. Creo que una temporada con el Real Madrid marcó como 16 goles. Al principio sí, tenía mucha presencia en ataque. Creo que no recuerdo mismo el dato, si 18, 19 goles, con Sí. creo que la 90-91, empezó como central. Bueno, por lo menos los primeros años, bueno, en el Valladolid destacó mucho, tanto de central como de centrocampista. En el Madrid entró como defensa. Y luego hay una temporada que con Radomir Antic, pues lo pone centrocampista y como claro, tenía mucha llegada, mucho remate, pues destacó muchísimo. Y luego iba alternando porque en la selección jugaba como centrocampista, pero en el Madrid volvió a jugar de defensa. Entonces, si jugaba con la selección era una cosa, y si jugaba en el club era otra. Más en las temporadas del Real Madrid hubo mucho más de defensa y en la selección de centrocampista. Pero bueno, como buen hombre de Vélez Málaga, pues se adaptaba a todo y lo hacía, y no porque fuera de mi pueblo, pero lo hacía realmente bien, y yo he tenido la suerte de hablar con él varias veces, y es un tipo extraordinario. La verdad es que si era bueno como jugador, que fíjate, un grande, pues te puedo asegurar que es mucho más como persona, y fíjate que eso ya es mucho decir. Bueno, España en Estados Unidos empieza con un empate contra Corea, y luego otro empate contra Alemania, y luego la victoria contra Bolivia, que es la cualificación a los octavos de final. Los octavos de final fue un partido un poco al principio difícil. Bueno, España ganó 3-0 junto a Suiza, pero Suiza había empezado bien y había muchas preocupaciones sobre este encuentro. Pero al final España salió bien, salió ganadora, aunque no todos fueron contentos de estos 3-0. ¿Alguien no quedó satisfecho? No, en el sentido que los que no querían a Clemente. Bueno, he leído algunos periódicos que ponía triunfa el fútbol utilitario, como si España ganó 3-0, por eso. No fue tan brillante como uno puede pensar leyendo el 3-0. Claro, es que no hemos hablado de muchas cosas, pero es verdad que también hay una parte del libro en la que claro, el que no es de España no conoce el contexto, bueno, el que no haya vivido esa época, el contexto de la división tan grande que había con Clemente. Es que estaba su prensa amiga a favor de él, amiga, ¿sí? Con un periodista muy famoso, no sé si tú conoces, José María García. Y luego casi el resto era, pero no criticando si hace una cosa bien o mal, no, es que estaba todo mal. Todo lo que hasta un 3-0 contra Suiza en un octavo de final de un mundial estaba mal. Entonces era una dinámica muy mala, y había mucha división, y el público también estaba dividido, la afición, y curiosamente ese 3-0 ayuda a que la gente se una para llegar al partido de cuartos con todos convencidos. Pero como te digo, hay una parte de la prensa que quería que España perdiera para que destituyeran a Clemente, lo cual es una cosa realmente triste, ¿no? Además, aquel tiempo, no sé si en Estados Unidos, pero durante los europeos el europeo de Inglaterra, ahí
cuando hay la guerra entre la radio, Cadena Cope, Cadena SER, con la vida de la Morena contra García y claro, alguien que estaba contra Clemente y alguien a favor. Y ahí fue el máximo punto, el punto más tóxico. Sí. Tóxico, ese ya lo vamos a contar en el siguiente libro. Lo que voy a hacer, lo que hago es, bueno, no por hablar del libro, sino por contextualizar desde la Eurocopa 96 hasta que se va Clemente después del Mundial de 98. La Eurocopa 96 es que hay un momento en que literalmente hay puñetazos. O sea, sí, ya no es una. No, con Bulgaria, ¿no? El de Rumanía. De Rumania. El de Rumania, sí, con la victoria agónica. El gol de Alfonso, ¿no? Ese. No, ese, bueno, es el gol de Guillermo Amor. Guillermo Amor, sí. El que tú dices de Alfonso seguramente te recordará la Eurocopa de 2000. Sí, me equivoqué. Un gol agónico sí. con Yugoslavia. Sí, más o menos en circunstancias parecidas, porque lo mismo de Amor llegó en los minutos finales sí. Y también ahí como estaba casi todo perdido, después de empatar con Francia, parecía que España iba a quedar afuera y hizo el cambio. Creo que Clemente empezó ahí como siempre con 5 defensas y con delantero solo, y al final metió Guerrero, Amor y Alfonso y marcó Amor. Sí, siempre toda esa época son todas clasificaciones y partidos agónicos, no hay. El único respiro justamente es es el 3-0 a Suiza, que igualmente, contando toda la crónica y revisionando el partido y contándolo para el libro, pues es un resultado ciertamente engañoso. Es decir, bueno, gana 3-0, pero el mejor del equipo es Zubizarreta, con lo cual ya te da una idea de que el partido no fue tan fácil y bueno, al final se salvó y como digo, el resto del torneo va a ser todo agonía. No hay un torneo tranquilo y siempre mucha polémica, problemas con eso, con la prensa y bueno, la figura de Clemente, pues al final deja de ser un debate de fútbol para hacer una cosa personal, ¿no? Una lucha de prensa y en la que Clemente está justo en el medio. Bueno, después de Suiza llega el cuarto de final contra Italia. Ahí Clemente lo mismo, se sigue más o menos con el equipo, cambia poco. O sea, porque con Suiza jugó Luis Enrique como se dice ahora, falso 9. Y contra Italia vuelve a jugar Luis Enrique como falso 9. Y nada, marca Italia, empata España y ahí Clemente hace los cambios. Sí. Julio Salinas. Julio Salinas, Y ahí casi la gana. Porque claro, todavía... Julio Salinas se queda mano a mano con Payuca, pero falla. Y después 5 minutos, misma ocasión, por el otro lado, Roberto Baggio la mete. Es como la diferencia entre tener Julio Salinas y Roberto Baggio. Sí, la verdad es que no se puede explicar mejor. Al final es una jugada que tú tienes para el 2-1 y que no la metes y que te la coge el Balón de Oro del 93 y te gana el partido. Siendo simplista, no, es así, ¿no? Luego hay muchos matices y mucho que contar ahí del partido y de la disposición táctica y es curioso porque el cambio de Salinas pues es después del 1-1, que podemos pensar, bueno, no, es que claro, iba perdiendo 1-0 y sacó al delantero centro. No, empata España y después entra Salinas y luego incluso hay algunas declaraciones como diciendo, joder, bueno, perdón, por joder, para una vez que jugamos al ataque y nos cogen en un contraataque y perdemos, ¿no? Como diciendo, mira, al final, por hacerle caso a la gente, al final le hemos perdido. No, igual era mejor quedar atrás y 1-1 y jugar a penalti. Pero bueno, sí, es una jugada que yo la he vuelto a ver muchas veces. De hecho, me recreo mucho en ella porque quiero yo mismo también intentar pensar qué piensa Salinas, o sea, cómo pasa la jugada para que al final defina tan mal, porque es una realidad. Define muy mal y es como... ¿A ti te gusta el baloncesto? ¿También? Sí. El baloncesto, cuando tú tienes mucho tiempo para pensar un tiro porque se queda solo
o porque un defensa se cae o porque va en un contraataque solo y se para el jugador y tiene como 1, 2, 3 segundos para pensar cómo voy a tirar y tal. Pues aquí fue igual. Tuvo tanto tiempo que igual pensó 3 cosas a la vez y no hizo ninguna. Inexplicable cómo se queda solo con 2 centrales de la categoría de Costa Curta y Maldini, ¿no? Sí. Y ahí quedó y Payuca salió así un poco ahí como un muñeco, ¿no? Así como balonmano. Y nada, hizo la parada, la verdad es que la parada del partido, porque salva, porque de haber marcado quedaba muy poco y Italia físicamente había mucho calor, mucha humedad, había hecho los cambios también por lesión. Sí. O sea que... Italia le pasó que se lesionó Albertini, sí, porque el primer tiempo de Italia estuvo muy buena, y luego se lesionó Albertini, que era el regista de Arge Italia. Y claro, empezó ahí, sin Albertini, empezó a perder un poco de mando en el centrocampo. Sí. Y entonces, a partir de ahí, España creció hasta tener mucha llegada, porque la banda de Goycochea llegaba mucho, Caminero llegaba, Luis Enrique lo mismo, y bueno, luego lo de Salinas. Luego al final pasó lo de el famoso judazo de Tassotti, que se ha quedado, creo, en la memoria de la generación de españoles de tu generación. Claro. Y, bueno, de toda España, pero a la mayoría están marcados más los que a la época tenían como 15, 16 años, porque han crecido con eso. Para nosotros, para mí, yo he sido muy marcado a nivel de selección con el Mundial 90 y con Goycochea y con Caniggia, claro. Y con la eliminación para mí fue un golpe. Para ser un niño fue algo que me costó. Incluso digo, no quiero, ya no quiero más ver fútbol, estoy harto, así como en plan de llorar. Sí. Pasó. En casa empecé a lanzar cosas y mi abuela vino en casa, ¿qué ha pasado? Preocupada, y pasó eso. Y claro, me imagino que para la generación de español fue esto de Luis Enrique, algo parecido, no sé en qué medida, pero... Sí, bueno, te marca evidentemente por lo injusto, porque el árbitro, a veces se carga más contra el árbitro, que no lo vio, más que Tassotti, con Mauro Tassotti, con Sándor Púl, que además falleció hace pocos meses también, el árbitro húngaro, y más era contra Púl que contra Tassotti. Y en eso que tú dices también me he acordado de Stojkovic, que lo hemos visto antes. Para mí también los goles de Stojkovic son una pesadilla. Y bueno, es una jugada, sí, es una jugada en el último minuto, donde Tassotti tira un codazo donde no necesitaba, porque no está balón en juego, no es una acción de gol, que Luis Enrique va a meter un gol, y él, pues, con un codazo lo desplaza para evitar un gol, ¿no? Es una jugada, es un centro por el otro lado, y no sé por qué. Bueno, yo creo que él... Yo he visto mucho la jugada, y bueno, el cross iba bastante largo, o sea, no iba a llegar Luis Enrique el cross. Solo que me imagino, habiendo jugado también al fútbol, bueno, a nivel amateur, pero me imagino que él estaba de espalda y intentó de tomar la posición. Claro, después de un partido con aquella temperatura, aquella humedad, llegas sin energía para pensar mucho. Entonces él creo... Bueno, claro, estuvo violento, el impacto estuvo violento. Pero él me imagino que pensó, vale, voy a ganar la posición y aquí no pasa. Claro, y hizo así y, claro, con fuerza, obviamente, porque si hace así, no le vas a romper la nariz. Sí, no, me refiero más bien que es un error táctico, podemos decir, de Tassotti. Sí, obvio, porque, claro, si el árbitro lo ve... y es un penalti regalado, porque claro, a eso me refiero. Luis Enrique nunca iba a llegar y correcto. Tú haces un penalti, claro, luego no lo vio y le dieron el premio de pitar la final, en lugar de echarlo del mundial. Eso fue muy criticado porque el árbitro español, por ejemplo, tuvo un error en el partido de octavos el árbitro español no.
no sé qué árbitro fue, el de Alemania-Bélgica en octavos, que un penalti para Bélgica que no se pitó y a ese árbitro no volvió a pitar. Lo echaron, no recuerdo qué árbitro era. Y bueno, pues todo el mundo decía, vale, pues un error, pues este hombre no va a pitar más, no en el Mundial, sino en su vida. Sí. y luego le vamos a ver ahí, en alguna final de Champions también le he visto, creo que la del 95 o 96 también pita. Digo, bueno, pero este hombre sigue aquí pitando. Bueno, creo que él fue como mejor árbitro mundial por 2 o 3 años seguido. O sea, era un buen árbitro. Y no digo a nivel, yo creo que uno de los mejores árbitros fue Collina, el italiano. Collina, sí. No fue a su nivel, pero en la época era un buen árbitro. Error aparte, claro, obviamente. Claro, ahora, por ejemplo, podríamos volver atrás e implantar el VAR. Podemos poner el VAR ahí y que revise el VAR la jugada y que nos dé el penalti a ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero bueno, se dio así y ya está. Eso forma parte de la historia lo importante humanamente es que, y eso es una cosa que no ha trascendido mucho y no sé por qué, es que ellos hablaron un tiempo después, Luis Enrique Tassotti, sobre este tema y quedó todo aclarado y no hay rencor de ningún tipo y el propio Luis Enrique entiende que formó parte del fútbol y ya está. Y la gente sigue con el morbo, pero o no se enteran o no se quieren enterar o los medios de comunicación no le han dado nada de bombo, como decimos aquí, nada de mucha publicidad a que hubo un encuentro entre ellos, hablaron, no pasó, está todo aclarado, todo bien. Pero a veces es más cómodo tener como la llama del morbo encendida para que sacarlo de vez en cuando. Mucho. Exacto. Sí, cada vez que hay un España-Italia o un Italia-España sale el tema, pero también creo que habría que mencionarlo siempre, que ellos no tienen ningún problema, que bueno, Mauro estuvo nosotros igual lo habíamos mencionado y claro, pero nosotros lo mencionamos porque es parte de la historia, porque estamos hablando de USA 94, es imposible no hablar del Mundial sin hablar del codazo de Tassotti. Claro, no, porque es una acción, pero te digo, el guardar rencor, habrá aficionado, habrá mucha gente que seguro que está todavía dolida, o este Tassotti, que tal, que le vaya mal en la vida y tal, y si el propio protagonista, al que le rompió la nariz y manchó toda la camiseta de sangre, ya ha perdonado esa historia, pues ya hay que pasar páginas, ya está bien. Pero que por lo menos nos ha valido pues para contar la historia y juntarnos aquí todos a hablar de eso, pero poco más. Bueno, después de USA 94, España llega al Europeo del 96 y al Mundial 98. Clemente está en el Europeo, en el Mundial, y España queda eliminada en la primera ronda del Mundial 98, pero Clemente sigue también después del Mundial. Pero dura un partido más. El famoso partido contra Chipre, donde España pierde, ahí es inevitable que la destitución de Clemente. Es tan importante, fíjate, un partido contra Chipre, que bueno, que tú dices, qué importancia puede tener en el calendario internacional un partido así, es tan importante que yo le dedico un capítulo entero a ese partido. Pues, lógicamente, porque era increíble que no dimitiera, yo voy contando todas las declaraciones de ese verano, que es para reír o para llorar, y continúa, ya fue en el mes de septiembre con el partido de Chipre, derrota en Chipre, la primera y la única en toda la historia de España con Chipre, y luego ya su destitución, pero es que hasta que no le destituyen, bueno, él dice que se va, pero en verdad es una destitución, un acuerdo que llega para rescindir el contrato, porque ya era totalmente insostenible, porque la prensa no soportaba ya a Clemente, la afición también estaba dividida, y lo único que podían mantenerlo eran los resultados porque fútbol artístico, vamos a decir, tampoco había, con lo cual si no había resultados, pues ya no había nada. Y además, yo por mi nuevo libro también he investigado un poco sobre lo que pasó. Incluso encontré como que un ministro, la Esperanza Aguirre, hizo una declaración sobre Clemente, como diciendo que
España merece que de encontrar la fin del túnel de esta mala época, y Clemente le contestó con su manera que los ministros tendrían que mirar otros problemas de España, ¿no? De la selección. Bueno, sin faltarle razón a Clemente, a veces lo que le pasa a Clemente y es sus formas, es decir, en el fondo en el fondo es un buen tipo. Es un buen tipo. Y además un hombre de fútbol, un hombre de fútbol y de deporte. O sea, claro, a veces la manera de decir las cosas a lo mejor incide como sobre uno, como la opinión que uno luego va a tener de ti. Claro, sí, claro, como tú transmites y como te ven los demás, ¿no? Y él en eso nunca se miró, nunca pensó en tener una imagen pública y tal. Él lo que quería era tener el equipo bien preparado, ganar y ya está. Y Tenía eso un pues estilo, no. fiel a su estilo, Sí. y va como 100% por el camino. Sí, Porque hasta que Clemente no va olvidado lo que hizo en los años 80, ganó la liga, 2 ligas con el Athletic Bilbao, ganó la Copa del Rey, llegó al Español a la final de la Copa UEFA. O sea, Clemente es un gran entrenador, ha sido un gran entrenador. Esto no va... Sí, lo que pasa es eso, que se pierde eso, pues un poco la forma y la parte de la prensa, la mala prensa, pero bueno, ahí están sus números, ahí está su trayectoria y todavía está entrenando, ¿eh? Todavía anda por ahí. Estaba en Libia. Ahora no, en Libia ganó el campeonato de África, que no es la Copa de África, es un campeonato de África, es como participan todos los países, pero pueden jugar solo los futbolistas que juegan en África. Entonces, claro, no pueden. Y ahí ganó, y claro, ganó un poco a su manera, porque empató y ganó los penaltis, empató, ganó los penaltis. Creo que de todo el torneo ganó un partido solo, o sea, ganando en el 90 minutos siempre. Pero luego de ahí creo que se acabó en el 2017 en Libia, y ahora creo que está entrenando la selección de Euskadi. Pero ahora no sé con el tema del COVID si selección de Euskadi vas a jugar ahora. No, lo que pasa es que las selecciones por comunidades tuvo unos años que tuvo mucha actividad y ha bajado un poco. Ya se juega muy poquito también porque el calendario de partidos está muy cargado. Mucho y ya no hay posibilidad de encontrar fecha para que jueguen selección de Euskadi o de Cataluña. Sí, se juega en Navidad a lo mejor un partido. Navidad, sí, pero poco más, ahora no hay tiempo, no hay momento. Bueno, se va Clemente en el 98 y llega Camacho. Y ahí empieza una nueva etapa de la selección que termina en el 2002. No sé si puedo enseñar tu libro nuevo, lo de Atraco en Corea. Aquí lo tengo. Venga, este es. Por otro lado. Se llama, pues ese, Atraco en Corea. Yo creo que ya con el título. Sí, no hace falta traducir. Mucha explicación. Y a mí italiani, Atraco es un furto en Corea. Sí, claro. Es un poco eso, el relato desde esto que ya hemos hablado, 96-98, justo para explicar un poco, igual que hemos explicado de Clemente, de dónde venía desde el 90, pues para explicar la época Camacho, pues cerrábamos el ciclo un poco con la Eurocopa y el 96 y el Mundial 98 de Clemente, para ver qué panorama se encontraba Camacho en septiembre del 98, la herencia, podemos decir, que traía, y a partir de ahí que evoluciona, que cambia, cuáles son sus ideas, y luego pues vamos a tener a Camacho en la Eurocopa 2000 y en el Mundial 2002. Y en todos estos relatos, pues siempre esa mala suerte, desgracias, lesiones, arbitraje alguno un poco complicado, todo va a ser así. Esa es la narrativa del fracaso que viene de muy lejos. Sí, o sea, sí. Empieza con las Olimpiadas en los años 20,
y pasa por el niño Franco Gemma del Oh, sorteo en el 54 y mucho más, muchas Katalinski opciones. en Sí, el 74, el gol de Cardeñosa fallado, ahí es como, es un hilo que un empieza hilo. hace 60 años, que es la narrativa del fracaso, de la España como víctima de un destino imposible, como de un sortilegio imposible de romper, hasta que luego llega el 2008 y ahí se rompe la barrera de la mala suerte y todo, y ya todo esto va en el cajón, la furia y la mala suerte y todo van a Acá. terminar en el cajón, pero tuvieron que pasar muchos años. Muchísimo, muchísimo. Por eso digo que todo el mundo evidentemente, claro que se alegró cuando en 2010 con la victoria del Mundial, pero todavía un poco más los que, por suerte o por desgracia, no siempre, a mí siempre me ha interesado mucho la historia de la selección, cuando todavía no había internet, pues yo buscaba cualquier cosa para recomponer la historia que había pasado en todos esos mundiales anteriores, desde el 30, por no remontarnos, como tú dices, a los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, o ya con las Eurocopas, y tú dices, bueno, pero joder, es que es una tras otra y otra, como tú vienes, los episodios que tú has mencionado, como la lesión de Di Stéfano antes del Mundial del 66, del Sí, 62, perdón, la de la cantada de Chile, la Conada. eso, el Mundial 82, que es así que tiene para un libro entero, en los penaltis con Bélgica en 86, el Sí, fallo de también. Eloy, bueno, hay tantas que al final cuando llega 2010 dice, uff, es que se ha roto la maldición, como la del Benfica de Bela Goodman, Exacto. que todavía buscan romper la maldición. Como antes había la maldición también de la Real Sociedad, del señor Comé, que Ah, cuando derrumbaron el velódromo para construir el estadio de Atocha, el eso. señor Comé, lo que había llevado el ciclismo en los Países Vascos en los años, bueno, creo en el siglo anterior. Y claro, ahí él había impulsado para construir el velódromo, cuando lo derrumbaron para construir el estadio de Atocha, es como dejó la maldición a la Real Sociedad, le dijo que nunca iban a ser campeón de España. Al tiempo era solo, se refería a la Copa del Rey porque se jugaba solo la Copa del Rey. Sí, Pero claro, cuando en el 79, me parece o en el 80, la Real 80. Sociedad está a punto de ganar la Liga, pero luego pierde la última jornada contra el Sevilla, que marca los goles el argentino Bertoni. Daniel Bertoni, ahí toda la gente sacando la maldición y por suerte el año siguiente ganaron la liga y la ganaron también en el 82, entonces ahí ya la maldición desapareció. Pero Sí, bueno, eso también es es divertido tener algo como una recurrencia, algo, un sortilegio ahí metido, como recordar, por ejemplo en Italia hay la Fatal Verona, que es donde el Milan perdió dos Scudettos en Verona, pasó en el 73 creo, o en el 74 y volvió a pasar en el 91 cuando el equipo de Sacchi y perdió en Verona y el Napoli ganó y fue el segundo título de liga de Maradona, del Napoli de Maradona, pero el Milán estaba adelantado, tenía un punto de ventaja y perdió en Verona y ahí la narrativa de la fatal Verona que volvió a pasar otra vez. aquí en España tenemos la maldición, no sé, tú sabes, las ligas de Tenerife. El Sí, Real Madrid exacto. Pues, perdió eso sí, dos ligas seguidas, última jornada, que ya es casualidad, que la sí. última jornada, 2 años seguidos, el calendario te toque el último partido en campo del Tenerife, que ahora juega en segunda división. Y las 2 años, las dos veces, llegó el Real Madrid con un punto de ventaja Y y perdió. ganando ese partido era campeón y las dos veces perdió, esa es sí, lo que dice, la maldición. Entonces, cada vez, ahora ya no porque no está en primera, pero luego, Claro, años después, cada vez que el Real Madrid jugaba en Tenerife, se decía, se sacaba eso. sí, por eso es que hasta que ya un año, pues no sé, pase al contrario, o Sí. no sé, pase cualquier otra cosa, pero yo le llamo eso la mística del Sí, fútbol, sí. Son que anécdotas.
Eso, y hasta que ya se rompa, ya pues ya no hablaremos nunca más de Guzmán ni de Tenerife, pero bueno, así no nos aburrimos. Bueno, España llega al Mundial del 2002 con un buen equipo, aunque dos jugadores se quedan de baja. Uno es el Michel Salgado, y creo que se lesiona un mes antes o 2 meses antes de ir al Mundial, y el otro es Santiago Cañizares, que se lesiona con el famoso bote de perfume que se le caen y le corta un tendón. Y en lugar de Cañizares va a jugar titular Iker Casillas, que se abre la puerta para la titularidad de Casillas. Sí, él ya había debutado en el 2000, antes de la Eurocopa de Holanda y Suiza, y Holanda y Bélgica, pero era todavía muy joven, con 18 años. Y ya en el 2002, bueno, no iba a ser el titular, porque además ese año había sido suplente en el Real Madrid, el Madrid que gana la Champions 2002, el portero titular era César, sí. Y él sale por lesión de César en la segunda parte, y al final es el héroe, porque hace 3 paradas en el tiempo de descuento al Bayer Leverkusen y gana la Champions el Real Madrid, y va, como no había jugado mucho en la Liga, y Cañizares había sido titular y campeón de Liga con el Valencia, Valencia, pues era el portero referencia. Un Cañizares mucho más maduro que el joven que vamos a ver, que hemos visto en el Mundial de 94. Y bueno, la mala suerte, y esto lo hablaba el otro día con un amigo, que hay 3 o 4 versiones diferentes del incidente. Entonces, como no hay una versión unitaria, yo no me arriesgaba a tirarla, porque no, tampoco. Un día hablé con Cañizares, hablé con él, pero no le profundicé mucho en el tema. Esperaba que saliera de él contármelo, ¿no? Entonces, como no me dijo nada, pues yo tampoco le quise incomodar, ¿no? En ese aspecto. Entonces, y hay 4 versiones que yo conozca sobre el tema. Sí, algunas no se pueden contar públicamente, pero la más extendida es la del bote de Colonia. Y lo cierto es que la lesión en el pie le rajó un tendón en el pie, y eso necesitaba cirugía y mínimo de un mes y medio de baja, y no pudo jugar. Y una pena, porque podía haber estado en 4 mundiales y hubiera sido el titular, porque de hecho juega un partido en el 94, no juega en el 98, y en este se lo pierde, y luego va a 2006 y tampoco juega. O sea que ese 2002 era su mundial. Y además Camacho no llama a Molina al tiempo era el portero del Deportivo. Pero Molina ya después hizo aquel fallo contra Noruega en el Europeo, y desde ahí ya no volvió a jugar. Sí, otro ejemplo más de esa mala suerte, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Esa jugada desgraciada de España a lo largo de los mundiales, de los grandes torneos, y sí, una salida en falso, un balón suelto y gol de Noruega, y el resto del torneo lo jugó Cañizares en la Eurocopa, y ya creo que llegó a estar convocado en algunos partidos más, pero no llegó a jugar. Y al Mundial al final va de portero, va Casillas, va también Ricardo, que era el portero del Valladolid, que luego fue portero del Manchester United, y luego el portero del Málaga, del equipo aquí de mi ciudad, Contreras, sí, que no llegó a jugar ningún partido en la historia, pero estuvo, ahí lo vemos, un poco los cracks. Los cracks, muchos centrocampistas, centrocampistas. ¿Ves ahí la lista? Había quizá demasiado, había como, porque al final, bueno, utilizó varios sistemas, pero al final lo que más era 4-4-2 con 4-2-3-1, ¿no? A ver sí, iba alternando. Sí. Al final el partido Corea lo acaba jugando 4-2-3-1, y eso al final hace que en ataque nos quedemos un poco cortos. Sí, pero además Raúl estaba lesionado. Sí, esa es una de las partes importantes del relato, la lesión de Raúl, que forma parte pues también de esa mala suerte, porque también estaba lesionado Diego Tristán. Sí, empieza. Al principio
empiezan como de pareja Raúl Tristán, luego se lesiona Tristán y bueno, entra Morientes, que se entiende perfectamente con Raúl porque son pareja en el Real Madrid. Pero Tristán venía de marcar como 25 goles o algo Sí, en la liga. Sí, que había hecho una campaña. Sí, además con el Depor en Europa también había jugado excelente y venía muy bien. Sufre un golpe en el tobillo en este partido, el primero con Eslovenia, y a partir de ahí va renqueante hasta que baja. Y bueno, como bien dice, está Moriente. Fíjate, es curioso porque hay una parte que yo dedico a hablar de la lista. Yo siempre en cada lista de jugadores la analizo y analizo mucho los que no están, ¿no? Y justo aquí se le critica que no llevara un cuarto delantero. Claro, porque había Luque. Sí, pero Luque en el Deportivo y también en el Mallorca jugaba como extremo, sí. Sí, y en el Málaga también, que yo lo he visto jugar aquí muchas veces, jugaba así, era punta, pero no delantero, más como en la línea de tres medias puntas a la izquierda, ¿no? Y se criticaba eso, que por qué Luque o cualquier otro centrocampista, que como digo, tenía muchos jugadores de centrocampo, a lo mejor 5 o 6 jugadores para 2 puestos en el mediocampo y arriba, entre comillas, solo 3 jugadores, Raúl Tristán y Moriente, con la mala suerte, nunca mejor dicho, ¿no? De la lesión de Tristán y Raúl, que venía espectacular, que había hecho aquí hace 2 goles contra Sudáfrica y que estaba, pues eso, en su esplendor, un jugador que perfectamente podía haber sido Balón de Oro, líder indiscutible en el Madrid, 3 Champions y también era su mundial, realmente. Y la fatalidad pues hace que se lesiona el partido contra Aire. Y lo curioso es eso, que de estos días que no había internet, pues cada día la preocupación en el periódico era leer el periódico para saber si Raúl iba a jugar ese partido contra Corea, ¿no? Y parecía que sí, no había informaciones al principio que dijeran que no. Luego el día antes ya empiezan tal, que sí va a estar muy justo. Y yo decía en mi casa, pero no lo creo. Pero ¿cómo va a ser que nuestro mejor jugador... Este partido contra Irlanda. Eso. Un partido que empieza muy bien, ese gol de Moriente, el centro de Puyol, y que se va complicando. Sí. Casillas, este penalti que hemos visto antes, Casillas para eso un penalti. Es el empate, pero antes había parado a Jan Art, el penalti. Sí. Y luego, bueno, en la tanda de penaltis, creo que para 2 y uno lo mete en el travesaño. 2 o sea, y uno fuera. Irlanda falla 3 penaltis. Eso es el travesaño de Holland. Y luego creo para 2 más, Casillas. Y España falla 2. Falla Valerón y Juanfran. Sí. Esta la parada. Y o sea, Connolly, y ahí vamos con ventaja y ahí también vuelven los fantasmas un poco porque parece que nunca vas a ganar una tanda. No habíamos ganado ninguna tanda de penalti hasta la fecha, o sea que los miedos eran incomprensibles. Sí, ahí la quiere ajustar tanto que pega en el poste y sale fuera. Además la tira sin mirar a lo Laudrup. Ahí empatan ellos. Y ahí ya dice, bueno. Le queda uno. Sí, pero suerte que era para el mejor lanzador del equipo. Sí. Que no la tira muy bien. Lo que pasó en el 2000, por ejemplo, que cuando España tiene un penalti contra Francia en los cuartos, Mendieta había sido sustituido y le tocó a Raúl que falló el penalti. Sí, así es. Otra más. otra fatalidad más. Por ejemplo, en el 2000, Raúl estuvo muy cerca de ganar el Balón de Oro porque venía de haber ganado la Champions con el Madrid y podía ser su año. O sea, en la historia del fútbol en aquellos años le falta un Balón de Oro a Raúl y uno a Thierry Henry. Sí. Los dos hubieran merecido de ganar un Balón de Oro y se han quedado sin, porque pues un año ganó Owen, podía ser ahí, podía haberlo ganado, y también Nedved. O sea, el de Nedved del 2003, que estaba ahí también con Zidane, que también y luego sobre todo el de Raúl,
también 2000, y el Sí. quizá más cerca el de 2001. Con Sí, Owen, ¿no? uno Entonces, ganó Owen. sí, Ya, esto podría ser por Raúl. claro, al final lo que dice, que al final se quedan fuera jugadores. Siempre el Balón de Oro tiene una parte así injusta en Sí, cuanto a que parece que no existen más jugadores top, aparte de los que ganan el Balón de Oro, ¿no? Como si ahora en esta época Cristiano Messi obviemos el resto de jugadores buenos que hemos tenido. claro. Pero dárselo, pues no sé, a Pirlo, a Can, a jugadores, al propio Maldini, que tú dices, Sí, bueno, son grandes, ¿no? Y se van a quedar en la historia, pero hay una parte de la gente que solo mira el ranking del Balón de Oro y bueno, es injusto, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Que como tú dices, Henry o Raúl no hayan tenido ese reconocimiento. sí, me hubiera merecido. Bueno, lo del 2000, Raúl, bueno, después del europeo, claro, falló el penalti, España quedó eliminada, entonces ahí ya Francia ganó el europeo, entonces todo el mundo pensaba que lo iba a ganar Zidane. Luego Zidane le pasó que como empezó la Champions, lo expulsaron 2 veces. Sí. Entonces ahí ya cambió un poco el rumbo y lo ganó Figo. Pues si no, esto tenía que ser otro para Zidane, pero creo que ahí fue muy la incidencia de estos 2 partidos, de 2 expulsiones. Uno fue un cabezazo a un jugador del Hamburgo Y y otro a fue Kienz. a Emerson del Deportivo La Coruña, Sí, como sí. hizo una falta muy, muy bruta y entonces de ahí como perdió algunos votos. Sí, también Figo, bueno, hizo una gran Eurocopa, Sí, también venía de jugar muy con el Barça y justo ese verano el famoso, y ese siempre va a ser recordado, el cambio del Barcelona al Real Madrid por la pago de la cláusula, y también eso le hizo crecer mucho en popularidad, ¿no? Y yo creo que también le ayudó a ser más conocido, a tener más votos, y luego es verdad que esa media temporada con el Madrid, el inicio fue espectacular y al final pues acabó llevándose el Balón de Oro del 2000. pero hizo también un gran europeo. Sí, 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 con Y Portugal, eso Portugal sí. jugó muy bien y bueno, se quedó eliminado por mano de Francia en la semifinal, pero hizo un buenísimo europeo. Sí, pero al final, yo estoy de acuerdo contigo, al final ese tenía que haber sido para Zidane y en Sí, todo caso eso, el de 2001, pues probablemente debía ser para bueno, Raúl. sí, pero Y incluso, como digo antes, el de 2003 al final se lo dan a Nedved, bueno, también podría haber sido de Zidane y en algún pues, momento podríamos haber colocado el de Henry perfectamente, el de 2006, que pues 2005, lleva al sí, Arsenal a la final. sí, al final no me sé lo gana Cannavaro. Eso, por eso, por eso. Son cosas Pero que... ahí cambia la historia, depende, es claro, Italia ganó contra Francia, si hubiera ganado Francia, quizá hubiera Sí, ganado o por ejemplo, o si por ejemplo el Arsenal le hubiera ganado al exacto, Barcelona en la final, sí, esa oportunidad que tuvo Henry para el 2-0, que tal, la para Víctor Valdés y luego remonta el Barcelona. Al final, aunque son premios individuales, dependen mucho del éxito colectivo, exacto. eso es evidente. Pero bueno, siempre la elección del Balón de Oro a mí Sí, nunca me ha además gustado en mucho. los últimos años ha sido como ya, vamos a ver, Messi o Cristiano, Messi, o sea, Sí, nunca ha estado ha como, perdido, sí, ha perdido un sí. poco el fascino, como, Sí, la esencia un poco, ¿no? sí, El premiar al mejor jugador, bueno, más que el mejor jugador, o uno de los mejores jugadores del mejor equipo o del que más ha ganado en ese año, ¿no? Yo no digo que el mejor jugador del mundo, no, yo digo el que mejor lo ha hecho en ese año. este año, obvio. Si no es Cristiano ni Messi, pues no pasa nada. Es otro. Y eso se ha perdido y incluso yo veo Sería gente un con la poco que he tenido que el discutir encanto. sobre este tema. Es que es muy fácil. Como era antes, era muy fácil. Si no, por eso en los 90, por ejemplo, en 10, del 90 al 99 creo que son 10 jugadores diferentes. Sí, Pues, pues no, creo que solo, no sé si repite Van Basten, pero sí, los Van demás Basten, son cada sí, pero gana Ronaldo, Zidane, y Sam, weá.
Baggio Sí, bueno, Baggio, Stoichkov, Rivaldo, sí, exacto. Rivaldo, luego, o sea, más entretenido. Claro, y luego cuando Tenía pasen, más encanto. claro, y cuando pasen 30 años, pues hace un recordatorio y como te digo, pues los Sí. jóvenes dentro de 30 años dirán, ay, mira, solo Messi y Cristiano, no había más jugadores. Yo Y era, sabía que se podía dar solo a Messi y Cristiano, no sabía que se sí, podía ganar otro futbolista. claro, y tú dices, bueno, y pues sí, pues hay que explicar, pues mira, pues había un chico que se llamaba Pirlo, había un chico que se llamaba Neymar, Gerrard, Mbappé, Drogba, Robben, Iniesta, claro, Xavi, pero bueno, pues todo no bueno. están en las listas. Bueno, volviendo al Mundial del 2002, bueno, todos sabemos lo que pasó contra Corea, el famoso atraco, antes que subió España, pero antes lo había subido Italia. Sí, ya no la veíamos venir, ¿eh? Sí, porque claro, Estábamos Italia avisados. jugó contra Corea y nada, el árbitro ecuatoriano Byron Moreno hizo todo el posible e imaginable para ayudar a Corea y ahí a España cuando le tocó el árbitro del Gatur de Egipto ya empezó a preocuparse, ¿no? Sí, pero mira que nosotros, mira que habíamos visto lo que había pasado en el Corea-Italia, mira que habíamos visto que el Corea-Portugal de la primera fase, que hicieron todo lo posible para eliminar a Portugal y clasificar a Corea, pero aún así el sentimiento en España no era nada, era muy optimista, ¿eh? ¿Y por qué? Porque bueno, a Corea le habíamos ganado en el 90, en el 94 un empate, pero Sí. ciertamente casual, por circunstancias, y bueno, un equipo de Asia no se le respetaba. Nunca podíamos pensar en que nos podían eliminar, nunca, ¿eh? Y yo creo que hay gente que todavía lo piensa, que cómo fue posible, ¿no? Bueno, lo mismo Entonces, que pensábamos nosotros en Italia, nosotros, claro, viendo, claro, vale, jugamos contra la anfitrión y pero digo, vale, tienen el público a favor, pero dice, vale, es Corea, hay que ganar. Sí o sí. Y eso. el árbitro, bueno, vale, el árbitro no pasa nada. Y pero claro, luego, claro, Italia tiene su culpa de no haber ganado, no, como España, por ejemplo. Pero claro, obviamente con un árbitro decimos normal, esto podría ser otros resultados, sin Sí, duda. Fue tan en descarado. sí, para hablar un poco del arbitraje, ¿no? Para un poco situarme yo también la parte ya que hablo en el capítulo final o en el penúltimo, que hablo un poco de los arbitrajes, me vengo al de Corea para yo también autoconvencerme de que, porque muchas veces una cosa es que tú recuerdas y otra cosa es que vayas a la fuente y vuelvas otra vez a ver ese partido y tomes nota o prestes mucha atención a eso que pasó, ¿no? Dice, no, es que a Italia le robaron con Corea. Bueno, pues vamos a ver ese partido otra vez y vamos a analizar las jugadas polémicas. Y es un escándalo, es un escándalo. O sea, hay penaltis que no son, hay unas entradas a destiempo de Corea que son rojas directas, por lo menos dos clarísimas. El penalti a Totti, que no solamente que no le pita penalti, sino que además lo Lo echan, sí. expulsa. El fuera de juego que le pitan, creo que fue a Tomasi, ¿no? Creo recordar, no sé Tomás, sí. si a Tomasi, que no es fuera de juego. Bueno, o sea, es todo, es todo. Ya no es solamente la presión arbitral, que bueno, que no saques 3 tarjetas o que una dudosa, tal, sino que fueron muchas Sí. y claro, nos prevenían, pero te vuelvo a repetir, por mucho arbitraje es que era Corea, o sea, que no te podía eliminar Corea, no te iba a echar del Mundial y ya en cuartos de final, casi pensando más en el rival que se iba a ser Alemania en semifinales que en la propia Corea. Y fíjate que eso, que no teníamos a Tristán, que Raúl ya se confirmó el día anterior que no iba a jugar, pero bueno, aún así no podías pensar en derrota, para nada. ¿Y luego qué pasó con el coreano que no le dejasteis volver a Italia? El El que, presidente Gauchi digo que ya no lo quería. sí, Lo por ahí echó la cuento del también. equipo. Sí, me parece.
A ver, me parece buena la anécdota, pero muy, o sea, muy, Bueno, el muy presidente fea. Gauchi era un personaje. Sí, 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 he leído cositas No digo a nivel de Jesús Gil, pero casi. O sea, Bueno, es que, casi. es que Al Jesús final Gil, para el que no lo conozca, es que Jesús Gil era bueno, es que era un yo me lo personaje. imagino ahora estaría ahora como todo es políticamente incorrecto, todo lo que se diga, pues estaría en la cárcel bueno, seguro, porque ahora esas formas de los años 90 no se admitirían ahora, pero Gauchi, ¿verdad? Sí, la que no le dejó volver, le rompió el contrato al bueno de Anne, que es lo que decimos antes, lo que dijimos antes, que al fin y al cabo representa a su país, cuando acaban con la selección vuelven a su club. O sea Claro. que no. También en el 98 el chico Mutiu nos marca un gol, el nigeriano, Sí. jugaba en la Real Sociedad, pues jugaba en España y Benítez, el de Paraguay, también jugaba en España, o sea que no. ¿Qué van a Bueno, hacer? es normal. Stoichkov y todos estos, no. Tiene que ser normal. Claro. Por eso es que es una anécdota graciosa, pero un poco triste, que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que no lo dejaran Bueno, jugar? probablemente en otro equipo con otro presidente no había pasado nada. Pues él No, porque, aprovechó de la situación para sacar algún titular, para, ¿sabes? Para estar al centro de la atención y digo, vale, ¿sabes qué te digo? Lo voy a echar. Y así fue. Así, sí, sí. y creo que, no sé si la misma temporada fichó Gaddafi, el hijo Sí, de Libio, ¿no? El de Libio. Libia, o sea, que no tenía nada de futbolista, o sea, como, pero Tú claro, dirás. mm, había que sacar titulares para estar centro de atención y además creo que puso algo de dinero él. Y, Claro, ¿no? De bueno, hecho, algún año se jugó allí, o la Supercopa, ¿no? La Supercopa Italia, sí, ¿no? sí, sí, en Libia, en Trípoli. Sí, Sí, bueno, sabe, el dinero. En España también llevó hace un par de años, antes de la pandemia, en Arabia Saudí. sí, Jugaron la Italia creo que lleva Supercopa. ya bastante tiempo jugando afuera. Creo que una de las primeras Supercopas que jugaron, creo en el 93, jugaron en Estados Unidos. Pero ahí era como, vale, no sé, como promoción por el Mundial y jugó como Torino contra Milán, jugó en Estados Unidos, en Filadelfia, Ujú. no sé exactamente dónde, pero jugaron ahí. Y bueno, ya Sí, lleva mucho tiempo como exportándola. aquí ha habido polémica, bueno, ahora se paró con lo del COVID, pero hace un par de años, la liga quería llevar algunos partidos a Estados Unidos. Sí, Ya, sí, lo había pero leído, los clubes se negaron, bueno, hubo obvio. bastante polémica, porque claro, decía, bueno, si me quita 2 partidos en casa Claro, y la gente paga por ir al partido y claro, tú también le por quitas los 2 partidos, aficionados. claro, eso lo puede Yo hacer creo, en verano, y claro, una como, Supercopa me está bien, que dice, vale, esto es un producto que intentamos exportar para ganar un dinero extra. sí, Pero un partido de liga tiene que ser en su cancha, o sea, no en su estadio. Porque la magia del fútbol, el encanto es eso de ir al estadio, de juntarte con la misma gente o de hacer el viaje en la otra ciudad con el bus. Es eso el encanto. Y sí, pues yo he vivido en Inglaterra y algunos años y ahí me hice hincha del Arsenal porque era el equipo del barrio donde vivía. Entonces de ahí me salió la pasión del Arsenal y tengo aún ahora el carnet de socio, pago una cuota anual y soy socio. O sea que no me da el derecho de nada, pero me da el derecho solo de comprar ticket antes de que salgan a la sí, venta general. Es una buena manera porque si no es imposible casi comprar ticket. Con esto, bueno, tengo derecho una semana antes que sale a la venta, entonces muchas veces he encontrado ticket y para ver partidos también importantes contra Manchester City, la Champions contra el Bayern de Múnich. Y también hice como partido afuera, fue a Swansea, estuve en Bolton, en Norte de ajá, Inglaterra, fuimos qué con el bien, bus, es una pasada. claro, Ya con los hinchas ingleses ahí en el bus,
y atravesando Inglaterra un domingo por la mañana o un sábado, lo que sea, es una pasada. O sea, la esencia del fútbol inglés es eso. Y si la quitas, porque a lo mejor tu equipo, en lugar de jugar en el Emirates, se llevan un partido en Estados Unidos o en Arabia y ya ha quitado la magia. Claro, es que el fútbol al final, como dice, es de la gente. Es de la gente, Pues exacto. sin ellos no mola y por eso el proyecto este de jugar en Miami y tal, no, al final no ha salido adelante y bueno, yo creo que lo intentarán hacer alguna vez, pero los clubes no están muy por la labor de quitar eso, de quitar uno o dos partidos en casa, pues priva a tu afición de jugar, de verlo jugar en una faena. Es injusto Y a porque... mí eso, la Supercopa España, por ejemplo, cambió, eran dos partidos que estaban ahí en el medio del calendario perdidos y que luego, por ejemplo, no tenía mucha afición y sin embargo el formato al cambiarlo, tanto ahora tanto que lo llevaron a Arabia Saudí como este año pasado se jugó a un solo partido, bueno, como en eliminatoria, semifinal final, en una sola sede y estuvo muy bien, muy entretenido, muy divertido, muy emocionante y eso lo quieren seguir haciendo, me parece bien y llevar algún partido de exhibición. Tampoco hay muchas fechas, o sea que tampoco Claro, hay mucho donde poder agarrarse, pero no sé si en Navidad o en verano, pero no sacarlo del estadio, porque además, bueno, si tú juegas en casa, tienes tu afición a favor y ahora ese mismo partido lo vas a jugar en Miami, donde la afición va a ser neutral, en un claro. campo neutral, pues también perjudica y altera un poco Y el espíritu. imagínate que un partido sea, no sé, Rayo Vallecano contra Barcelona. Y en lugar de jugar en Vallecas, juegan en Miami. Claro, no tienes la afición de Vallecas, tienes un público neutral que, por Eso. supuesto, está todo a favor del Barcelona porque es lo que conocen los jugadores, son los más conocidos. Entonces ya Claro. es injusto, no solo para la gente, para el equipo también, porque Sí, porque decían, bueno, te puede llevar, pues eso, el clásico, ¿no? El Madrid-Barcelona. Vale, claro, pero imagínate que coincide que es Barcelona-Real Madrid. Pues el aficionado al Barcelona, lógicamente, pues querrá ver el partido en su ciudad, en su para animar a estadio, su equipo en su ciudad. ¿Cómo le vas a robar? Porque eso es robarle el partido no, no, pues exacto. y llevártelo a tu negocio a Estados Unidos. No se entiende. Claro. Eso yo creo que no. No, no, No. no puede tener futuro porque No. imagínate, además, o sea, he hecho el ejemplo de Rayo Vallecano contra Barcelona, pero si Sí, fuera otro partido, no sé, Elche contra Osasuna, claro, el Elche quiere ganar su partido porque son puntos para evitar el descenso. claro. Y claro, si juegan en otra situación, en otro lugar, va a perder el apoyo de la afición. Claro. No, y que para el Cualquier del partido es Elche. malo. Siempre juegan Sí, los sí. equipos más grandes, que lo juegan los equipos más pequeños. Sí, Cualquier. y que además hay una cosa que, bueno, yo he trabajado varios años llevando equipos, atendiendo equipos de muchos países europeos aquí en Málaga, y entonces cada equipo para ellos es el mejor del mundo. O sea, quiere decir, el Elche en su casa es el mejor equipo del mundo. O sea, para sus aficionados es el mejor equipo del mundo. Ni el Madrid, ni Barcelona, ni nadie. Y para Osasuna igual. Quiere decir, cualquier partido que tú quieres quitar, a ese equipo lo vas a ofender y a esos aficionados les va a doler Claro, muchísimo. O sea que no, da igual, que fuera un equipo de segunda, de tercera, lo que tú quieras. Ese equipo es el mejor del mundo para sus aficionados. Entonces, no creo que vaya. Yo creo que al final no prosperará eso. bueno, después del Mundial 2002, bueno, llegó luego la época de gloria de Bueno, España. hay un impasse ahí. Sí, no, hay Toca unos sufrir 4 añitos, todavía. 6 añitos de dificultad. Y haciendo un salto muy en el futuro. Como la selección de Luis Enrique, ¿tienes algo en común Luis Enrique con Clemente o Camacho? Porque Luis Enrique estaba también en el Mundial del 94 y en el Mundial 2002.
Sí. ¿Has notado algo parecido entre el estilo de, como de manejar el equipo de Luis Enrique con lo de Clemente o de Camacho o pues es algo totalmente diferente? Yo, por ejemplo, he notado algo de, no digo de ese cabezón, pero de Luis Enrique, de ser como más, tengo una idea y esta la voy a defender a muerte. Mi idea. Eso también tiene algo parecido a Clemente, porque claro, Tiene ahí un... Tiene Diego ahí... tomó algunas decisiones que al principio costó aceptar. Yo también tuve un poco crítico sobre la convocatoria, decíamos, igual podía llamar a eso y no estos jugadores, para mí se ha equivocado, ¿por qué no he llevado o porque se llevó Sanabria y en lugar de otro, por ejemplo, Canales, cosas pequeñas, pero él ha demostrado de tener idea clara y con lo suyo a muerte, o sea, defender su decisión hasta el final. Al final ha tenido razón porque España hizo un buenísimo europeo, aunque ha faltado el golpe final que podría ser llegar a la final con Inglaterra, pero hizo un buen europeo. O sea, Sí, de la más de la uno propuesta... que se esperaba, creo. Sí, bueno, pues hay que pensar que la apuesta de Clemente, de Luis Enrique, es por un cambio generacional, todo lleno de jugadores muy jóvenes. De hecho, muchos lo hemos visto jugando en los Juegos Olímpicos, una media edad muy joven y un estilo pues muy claro, mucha posesión de balón, volver un poco a ese juego de bajitos que en 2008 pues se instauró un poco ahí con Luis Aragonés. Y yo lo que veo de Luis Enrique es, él suma muchas cosas de todos los que ha tenido y sabe las cosas buenas y las cosas malas. Entonces las malas las olvida y se queda con lo bueno de cada uno. Podemos decir, claro, que con Clemente, pues este concepto de los míos y mis ideas van para adelante. Pero ¿qué pasa? Pues que él ha vivido esa época con la prensa, lo que hemos contado, lo que vamos a contar en los libros. Entonces él no discute con la prensa. O sea, la prensa le pincha, busca el titular, busca el tal. La polémica, sí. Él no se pelea con la prensa. Él dice, pues siguiente pregunta. Pues eso no te lo voy a contestar. Pues bueno, pues eso. Oye, ¿por qué no has llevado a Ramos? Pues tu opinión. Son comentarios así un poco... Sí, se defiende bastante bien en este sentido. Yo también he escuchado y he visto rueda de prensa de Luis Enrique y lo veo bastante preparado en ese sentido de cómo defenderse ante los medios. Sí, pero que él no va a discutir con nadie. Tú lo vas a observar. Hubo también su roce cuando estaba en Barcelona, hubo bastante pelea y creo que en esto se sabe manejar mucho mejor ahora. Y además, claro, la selección, bueno, tienes el focus durante como un torneo importante como el europeo, que está todos los días ahí, pero luego tienes más pausas, como claro. vale, en estos últimos 2 meses, después de que terminó el europeo, todo el mundo se ha olvidado de Luis Enrique. O sea, pero claro, con el Barcelona tiene rueda de prensa el sábado, luego rueda de prensa el domingo, luego partido de Champions el miércoles, rueda de prensa el miércoles, luego de prensa después del partido, entonces ahí es más fácil que uno pierde la paciencia. O sea, claro, que le escapa la palabrita ahí como... Sí, él, lo que pasa que si alguien le critica, él no va a perder el tiempo. Tú vas a una rueda de prensa y haces una pregunta y tú le criticas algo de él no va a discutir contigo. Ya te lo digo yo, que él no va a discutir contigo. Él te va a decir, vale, bueno, o sea, oye, pues yo lo pongo porque creo que es lo mejor para mi equipo y no hay más conversación. Y también él no va a entrar a hablar sobre fútbol con nadie. Él hace su planteamiento, su cosa y su idea y en eso es un poco Clemente, pero aprendiendo a que tiene que cuidar ciertas formas, aunque de vez en cuando ha soltado alguna bordería que decimos, se dice en español, alguna... No palabra fea, pero sí un poco soberbio, sí, un poco soberbio o un poco así como despectivo, ¿no? Pero no siendo mal educado, no, evidentemente las épocas del 94 a 2021 han cambiado mucho. Entonces, en ese aspecto sí es un poco Clemente. Luego él estuvo también con Van Gaal en el Barcelona, aprendió un poco también esa escuela holandesa, ¿no? De más gusto por el balón.
Y yo lo que veo es eso, que un jugador, que un entrenador que tú es reconocible, es decir, tú sabes a lo que quieres jugar y con los jugadores que quieres jugar. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente cuando hay también una barrera generacional, pues jugadores ya mayores, porque lo son, como Sergio Ramos, como el propio Jesús Navas, que podía haber estado perfectamente en este equipo, pero él no quiere tener esos veteranos, no los quiere. Yo creo porque considera que le van a pedir minutos y porque él sabe que no le va a dar los minutos que por ahí yo creo que es donde viene la historia de Sergio Ramos. Aunque no, Bueno, es verdad que no nos han explicado nunca bien. Yo me he hecho una idea bastante clara sobre lo que pasó con Ramos. Ramos hasta 2 meses antes era seguro de ir al europeo, porque incluso le había llamado a los 3 partidos, lo hizo jugar como los últimos 5 minutos. Sí. Mucha gente que va para sumar como partido con Sí. la selección para llegar a un récord. Y entonces ahí parecía que él estaba seguro. La única cosa que Ramos tenía que hacer es de no lesionarse más de lo que había estado durante la temporada. Cuando llega mayo y Ramos no está, es porque ellos han hablado entre ellos y Luis Enrique le ha preguntado: ¿estás para jugar o necesitas tiempo? Ramos ha dicho: ahora no estoy, no sé, al 40% y puede ser que llegue, no sé, al final de junio al 80%. Entonces él vio cómo lo que pasó, porque cuando jugó Chelsea-Real Madrid, Sí. Ramos jugó y no estaba bien. Entonces ahí vio cómo el equipo sufrió. El Ramos no está perfectamente con el físico. Entonces él dijo: bueno, si me lo llevo, me lo van a pedir y él me va a pedir de jugar algunos minutos o titular. Entonces yo, Claro. si no lo tengo al 100% o el 90%, lo que sea, por lo menos una percentual que le podía garantizar un nivel suficiente a competir, es mejor que no me lo llevo. Entonces él probablemente habrán aclarado entre ellos, porque Ramos no ha hecho ninguna polémica. Y conociendo, bueno, lo de visto Sergio Ramos, que Ramos, si hay algo que no le gusta, siempre lo saca. Pero en este sentido no ha dicho nada. Entonces me imagino que entre ellos lo han aclarado y él ha dicho: si no estás al mínimo el 80% no te llevo. Y él no ha sido honesto, le ha dicho: mira, ahora estoy al 40%, si en 3 semanas no sé. Entonces he dicho: vale. Sí, no, Yo me imagino que de acuerdo. Sí, ahí lo que pasa es que también está el talento, como es Luis Enrique, que dice, bueno, eso es un tema que hemos hablado él y yo. Como claro, diciendo, y mira, no tiene que explicar nada, porque si eso. explicas más, claro, luego te van a medir cada palabra y entonces Eso. desde ahí te van a encontrar algo para montar la polémica. Pues él dice: vale, le hemos hablado entre nosotros y ya temas concluso. Si va a explicar todo, entonces ¿por qué entonces no existe así? Yo lo veo más como que hizo bien a decir: vale, tema aclarado y Claro. nada. Sí, también podría haber sido, yo también pienso que Ramos creo que también podría haber sido un poco más inteligente en el sentido de, aunque si no estoy a 100% y además ya tengo 34 años, pues oye, puedo ir, pero no jugar. Es decir, voy como un capitán, como un apoyo a los jóvenes, un grupo muy joven, muy inexperto y tal. ¿Qué pasa? Que todos sabemos, y Luis Enrique sabía también, que Sergio Ramos siempre va a querer jugar. Entonces, al final, podía ser un problema de convivencia con eso. También aquí se criticó mucho la ausencia de Aspas, el delantero del Celta, Iago Aspas. Y todo el mundo decía, bueno, a ver, si no tenemos un delantero centro mete goles, Morata y Gerard son buenos, pero no un super top, no un 9 top, pues podemos llevar a Aspas, que también en la liga metió, no recuerdo, bastantes goles, ¿eh? Sí. Y un jugador muy dinámico, que tiene el pase también. Eso, muy creativo. ¿Qué pasa? Pues que también podía ser un tipo que iba a pedir minutos y que la prensa lo iba a pedir. Por ejemplo, si el primer partido 0-0, ese mismo día ya Aspas, si no está Aspas, no hay debate, porque no está en la convocatoria. Bueno, hay debate porque no se lo llevó, pero al final se queda ahí. Claro,
Claro, pero ya No, es como además, en una aquella página cerrada. generación, él tenía a Olmo, Dani Olmo, tenía a Ferran. O sea, él, claro, dice, ¿me lleva un chico de 34 años o me lleva uno de 21? Sí, pero el de 34 tiene que tener la madurez para saber que si no juega, una de las cosas por las que no juega es porque le falta velocidad o porque ya no está en ese nivel. Entonces, la importancia del veterano yo creo que está ahí. Hay muchos casos, ha habido muchos casos. Por ejemplo, Casilla lo convoca en 2016 Sí, y es el Montana suplente para mí. y él llega a decir que si llega a saber esto no viene. Pues, bueno, pues, macho, pues tienes que saber que tienes ya una edad, que hay un portero más joven que tú, que te ha superado. Entonces, hay jugadores que Lo lo aceptan. asimilan, exacto, y se ponen en situación y otros que no, que entienden que tienen que jugar porque sí, y ese también es un poco el origen, la famosa polémica de Raúl con Luis Aragonés, también Sí. viene un poco por ahí, ¿no? Que él decía que él tenía que seguir jugando titular y Aragonés entendió que tenía que dar una vuelta y Raúl no aceptó ser suplente, tampoco lo aceptó en el Real Madrid y por eso salió, porque él podía haber quedado perfectamente hasta su retirada y él decidió que no, que él quería seguir jugando titular y por eso se marchó. Así que bueno, hay un poco de todo. Sí, esto es como cuando un jugador empieza a ser grandes, como en inglés dicen the elephant in the room, como el elefante en Sí, la habitación, que empieza a ser demasiado grande para un equipo, para una situación. Entonces, sí, el caso de Ramos con el Madrid también ha sí, pasado una cosa parecida. O sea que sí, yo creo que él, siendo un poco más abierto de mente, puede haber pensado, bueno, pues me quedo un año más como veterano, juego menos, pero apoyo al equipo, a los jóvenes y tal, y ya, pues me retiro y ya está. Pero bueno, hay gente que lo acepta y gente que no. muy bien. También hay los clubes que a veces, y lo de Ramos también, bueno, se ha ido, también el club al final empujó para la salida. De lo que he visto no ha hecho nada para decir, vale, Bueno, creo que la salida de Ramos ha sido dolorosa para los madridistas, porque es una leyenda y todo, pero creo que conviene a los dos, al club y a Ramos. Ramos porque, bueno, va a jugar a otro equipo y donde sí, tienes otro desafío, o sea, va a un equipo nuevo, y ya no está estancado como estaba en Madrid. No digo que estaba estancado porque ha tenido su problema sí, que lo físico, ha ganado, sí, era también lo ha ganado titular todo. tranquilamente, claro. Pero el club lo mismo, dice, vale, al final son leyendas que en un momento, en una manera u otra, tienen que salir. Lo mismo de Messi. Messi ha pasado lo que ha pasado y ahora se empieza el punto cero en casa de Barcelona. Si no hubieras pasado este año, creo que en el 2022 o en el 2023 iba a pasar y como se retrasa el cambio de generacional, se retrasa y al final llega un punto que lo tienes que hacer. Todos los jugadores se han ido en un momento antes o después. Sí, Ha ido Cruz, el ha ley de ido Di vida. Stéfano, se ha ido Claro. Butragueño y siempre ha pasado algo porque un jugador se va. Se ha ido Cristiano Ronaldo Sí, luego también y hay que saber irse. claro, Entonces, hay que también la saber eso. inteligencia del jugador o que esté bien asesorado por su familia, por sus Exacto. representantes, de irse bien. Y en este caso, Ramos ya sabía, porque él lo ha vivido con otros jugadores, que el Madrid, desde que cumple 33 años, solo te renueva un año. Y él lo sabía, pero él seguía pidiendo dos. No, pero es que te ofrecemos uno. Te ofrecemos más dinero, pero un año. Y él no, pero es que yo quiero dos. Como diciendo, bueno, es que yo soy Sergio Ramos, yo Claro, o voy sea, la a excepción. romper esa norma, ¿no? Y no, pues llegó el punto que y el presidente le dijo, pues mira, pues no, pues hasta aquí hemos llegado. Bueno, es una política de club que el Madrid sostiene desde hace años y ya está. Y unos la aceptan y otros no. Bueno, pues digo, también Cristiano Ronaldo, por ejemplo, pues podía haber aceptado quedarse perfectamente y no lo hizo y luego pues se dividen los Sí, caminos y pero cada uno pues
intenta... Sánchez, él se quedó hasta Sí, ya está retirada. sí, Está su fue retirada. un clubman, pero claro, en los últimos 2 años jugó muy poco, porque ya jugaban Claro, pero ¿por qué? Caranca, estaban más otros jugadores y él salía de vez en cuando, jugaba algunos minutos, algún partido Eso. de Copa de Rey, lo aceptó y sabía que iba a quedar como leyenda y bueno, Sí, pero también eso hay muchos sí, jugadores que no lo aceptan, ¿eh? Hasta llegar, teniendo ya una edad grande, hasta 34, 35, no lo entienden o no lo quieren ver y prefieren salir. Y no muy respetable, claro. bueno, ya hemos hecho 1 hora y 45 minutos de charla. Casi un partido, 90 Sí, minutos. un partido sí, ahora falta. Y bueno, el tiempo cuando se habla así con pasión de cosas que nos gustan, el tiempo vuela, ¿no? Así Sí, parece que hemos sí. empezado hace un minuto y ya han pasado casi 2 horas. Y nada, gracias de haber estado con nosotros, José. Nada, placer para Y mí. nada, se puede enseñar otra vez el libro que a lo Hombre, mejor animamos nuestros oyentes de comprarlo. bueno, Y tenemos el que tú ya conoces, sí, decisoradamente, el que tú tienes, que es el Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Este es el que hemos hablado, en el que vamos a ir desde el Mundial 90, Italia 90, hasta pues este España-Italia famoso del Mundial 94 en Boston, donde vamos a analizar pues, todo el recorrido de España y el porqué, pues toda esta etapa que hemos hablado de Luis Suárez, de Vicente Miera y conociendo aún más por la figura de Clemente, la Quinta del Buitre, explicar ahí pormenorizadamente todos los motivos que ocasionaron la marcha de estos jugadores y luego pues un recorrido evidentemente por todo y cada uno de esos partidos. Aparte evidentemente de estar en mi editorial que se llama Círculo Rojo, lo dejamos por aquí, pues también lógicamente está en Amazon, que es donde pues, la mayoría de la gente hace sus compras. Y luego tenemos pues el que os he enseñado, el nuevo, que se llama Atraco en Corea, que es el que hemos hablado del Mundial 2002. Aquí vamos a repasar pues desde la Eurocopa 96, Mundial 98, Eurocopa 2000 y acabaremos pues eso, en el atraco terrible de partido de Corea 2002. Este libro aún no está en las plataformas, saldrá creo la semana que viene en Amazon y ahora mismo pues, solo se puede conseguir por privado y yo estoy haciendo bastantes envíos aquí en España y luego evidentemente pues fuera de España sale mucho más caro. hay gasto de envío. Claro, en cuanto a... No, sobre todo, pues yo puedo asumo los gastos de envío aquí en España porque, bueno, tengo ciertos contactos para un precio asequible, pero los precios de envío en el resto de Europa y tal valen más a algunos sitios los gastos de envío que el propio libro. Así que yo ahí siempre recomiendo, ahora saldrá en Amazon la semana que viene, espero, y ya lo tendré ahí operativo en Amazon.com y en muchas plataformas que luego salen ahí online y bueno, poco a poco lo importante siempre, como siempre te digo, y no es porque estemos grabando, sino que a mí lo que más me interesa es que lo lea, sean muchos o pocos, pues que les guste, que recuerden toda esta época, los que la vivieron y los que no la conocen, pues que descubran toda esta historia y también eso, pues se hace una idea de la mala suerte de España, de todas estas circunstancias que hemos ido hablando en este programa y que también pues hacen que se saboree mejor o se disfrute más el Mundial de 2010, como por ejemplo lo que ha pasado después de 2012. Es decir, todas las fatalidades pues desde el Mundial de Brasil, que parece que ya hemos vuelto a esa... Ya podríamos hacer un libro desde Sí. 2014 hasta 2021 de todas las cosas que nos han ido pasando, todo lo del Mundial de Brasil, el 5-1 con Holanda, la eliminación con Italia en la Eurocopa 2016, lo de Lopetegui en el Mundial de Rusia. Por Y. supuesto, hoy es el cumpleaños de Rubiales, de Luis Rubiales. Ah, sí, sí. Sí, cumpleaños. Sí, pues le va a felicitar Lopetegui. Ahora le va a mandar un mensaje. Me va a mandar una tarta.
Un WhatsApp. Y eso, y luego los penaltis con Italia, los penaltis de la Eurocopa 2021, 2020. Entonces ya tenemos ya casi material para otro libro y la gente dice, bueno, a ver si ya escribe el bueno. El bueno es el de 2008 a 2012. Ese es el bueno. El triplete. Es el trienio mágico, que les digo. Bueno, es más fácil escribir sobre algo positivo, es más difícil escribir sobre algo negativo. Pues esto también... podría tener más venta, eso seguro. Sí, pero es más fácil. Uno tiene que buscar también en la derrota el significado de la derrota para como buscar en la ceniza sí. los motivos y pues todo el mundo quiere saber, quiere ganar y le gusta haber ganado, pero hay más mundiales, más europeos donde uno ha perdido que ha ganado. Claro. O sea, no, y ahí... tiene 3 europeos y un mundial, pero y muchos ha quedado fuera o a los cuartos de finales. No, sobre todo es recordar la historia, recordarla para los que ya tenemos una edad y luego un poco pues ser consciente el camino, ¿no? Es decir, oye, que para llegar a ganar un mundial, como tú dices también, hay que haber perdido mucho más antes. Exacto. Y se valora mucho más. Ganar, por ejemplo, pues claro, mi mujer me decía, ¿pero por qué lloras? Y digo, hombre, yo lloro mucho, ¿no? Porque yo soy de lágrima fácil. Pero lloras más porque conoces todo lo anterior. Claro. Pues, entiendes que uno que no le guste mucho o que no sepa mucho, o que no tenga esa curiosidad, que también no tiene por qué hacerlo, que yo me considero un tipo un poco raro si se compara con el resto de aficionados normales, ¿no? Entonces, claro, el que no sabe, pues es ignorante de eso. Entonces dice, bueno, ¿qué hemos ganado? Vale, pues hemos ganado. Pero no sabe, como hemos contado, todas las fatalidades que lleva España desde que se creó el fútbol. Entonces, lo mismo que le pasó a Italia cuando ganó el 2006. 2006, para mi generación, nosotros veníamos de un historial de derrotas increíble, porque hemos perdido con Argentina en el 90, los penales contra Brasil 94, luego nos echa Francia en el 98 los penales, luego en el 2000. La prórroga, el gol de oro. Sí, el gol de oro de Trezeguet, de cuando faltaba como un segundo para ganar. Partido liquidado. Partido loquísimo, sí, porque Italia merecía ganar y al final se queda ahí sin nada. Y luego el 2002, lo mismo, lo que pasó contra Corea. En el 2004, es verdad que estuvimos bastante mal para nuestro estándar, pero al final nos echan que Suecia y Dinamarca que empatan 2-2, así como parecía como medio arreglado. Y el biscotto, ¿no? Biscotto. Sí, el biscotto, nosotros decimos biscotto, que es como un partido, decimos, arreglado. Aún no sé si fue arreglado de verdad o fue como una conveniencia ahí, que este empate, el hecho que nos quedamos afuera. Así el 2006 fue como una liberación, como, por fin. Es que luego del 82 al 2006, pues es que igual, es que es prácticamente una detrás de otra. Sí. Además, curiosamente, década 80 y 90, donde el calcio era sin duda la Serie A, sí, la mejor liga del mundo. Sí. Sí. Vamos, sin los mejores, con equipos, o sea, con nacionales muy buenos. Todos los equipos tenían muy buenos equipos y los mejores extranjeros jugaban en la liga italiana. Sí, o sea, llegó un momento que había una paradoja, ¿sí? Sí, había como las siete hermanas que eran cada año había 7 equipos que podían ganar. Las 7 hermanas eran Juventus, y Milán, Inter, Roma, Lazio, Parma y Fiorentina. Podían todo salían para ganar. Y no sabía de estas 7 quién que iba a ganar, porque Parma tenía un equipazo, Fiorentina tenía Batistuta, Rui Costa, Trapattoni entrenador, y Toldo, el portero de la selección antes de Buffon. Y luego estaba el Parma, un equipazo con Verón, Crespo, Buffon, Thuram, o sea,
la Lazio de Boxy, Salas, Todo. todo el equipo había talento de sobra. Claro, no, y Incluso el algunos Napoli. años No, también llegó como en los primeros puestos Udinese, que era el sí, equipo de Birov, y también había siempre equipo sorpresa, el Udinese, el Vicenza, que ahora no sé dónde, y llegó a la final de la Recopa contra el Chelsea, de la semifinal de la Recopa contra el Chelsea, y siempre había equipos sorpresa cada año que sí, llegaban muy vamos, enfrentarse a un equipo italiano en Europa era prácticamente perder. O sea, y de hecho hay años, en la 89-90, si mal no recuerdo, creo que las tres competiciones las ganan equipos italianos bien. y dudo que ninguno, que creo que en todos esos años algún equipo ganó alguna competición. No creo que se quedara ningún equipo así de memoria. Creo que ningún año, no Sí, hubo todos los ningún año años, que no o la ganara. Recopa o la Copa Siempre, UEFA siempre. iba a ganar un equipo italiano. Claro, la Y Juve, el cuando no Parma, el ganaba Inter. la Champions League, porque llegaba a la final. Como la Juventus Sí, perdió dos finales, el Milan perdió contra el Marsella, contra el Ajax, y además ganó 3 veces. O sea, sí, porque eh, a todo esto tú has dicho las siete hermanas, pero sí, claro, más la Sampdoria de sí, primero de los 90, claro, más el Verona de Briegel y el Kielce, sí, más el el Napoli Turín de Maradona. de Martín Vázquez también llegó a la final Torino, contra el Ajax. sí, En la misma edición el Genoa, había el Genoa de la dupla en la delantera Scuravi y Pato Bravi. Aguilera, y Y con el Branco también ese equipo. Branco, estaba Signorini, el libero, Uf, y estaba, cada año salía un equipo muy bueno. También un año, una temporada había el Bologna que luego jugó en Bologna Peppe Signori, que llegó como a la semifinal de Copa UEFA, perdió contra Marsella. Incluso el Perugia di Garucci, que ganó al Intertoto en final contra el Wolfsburg, y llegó hasta los cuartos de final de Copa UEFA, que perdió contra PSV en Doven. O sea, sí, sí, llegó no, pues bastante todos los lejos. equipos, es que Sí, eso, en una época en la que Italia era dominador y eso, y es que todos los extranjeros buenos estaban en Italia sí, y pasa un poco como ahora en España, que no podía abordar el fichaje de ningún gran jugador porque todos estaban en Italia. Y ahora, claro. bueno, ahora más Ahora en todo en Inglaterra, ¿no? Sí, Pero una cosa igual, o sea que era imposible, eso pues también había más apuesta económica, evidentemente, pero era todo de equipazo. Y cada vez que había un sorteo y te tocaba un italiano, mamma mía, y bueno, ahí ya no, va a ser muy difícil. También el ambiente, los tifosi, sí, era todo, ¿no? Era muy complicado, era difícil. Pero bueno, volverá, sin duda. sí, volveremos. Claro que sí. Bueno, ya son casi 2 horas. Ahora hemos alcanzado las 2 horas. Bueno, muchas gracias Está de bien. estar con nosotros y tiene invitación para volver, que esto es claro, en cualquier momento, en futuro, tienes la invitación para volver a nuestro canal. Y nada, muchas gracias y buenas tardes. Y nada, un placer estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Cuando queráis, por aquí estamos. Un saludo a todos. Vale, un saludo, chao a tutti. Ciao, ciao, ci vediamo.